Sí, buenas noches mis hermanos. Hoy es miércoles 17 de enero del 2018 y bueno, seguiremos con el favor de Dios con estas enseñanzas catequéticas, ¿verdad? Como lo prometido es deuda, primeramente el Señor, estaremos aquí pues subiendo estos videos para que tú, hermano o hermana que me escuchas, pues puedas crecer en tu fe, puedas alimentarte día con día y puedas llegar a amar a Dios, a la iglesia, a tus hermanos. Pero bueno, antes de empezar a hablar, nos ponemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Hagamos un poco de oración, porque la oración es el alimento del Espíritu. Si nosotros alimentamos nuestro cuerpo mínimo 3 veces al día, pues hay que alimentar por lo menos, ¿verdad? Una vez al día, pero lo ideal sería, así como alimentamos el cuerpo, pues alimentar nuestro espíritu, ¿no? Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente bajo un mismo Espíritu y que gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues continuaremos con el favor de Dios. Quedándome, ¿verdad? Porque el día de ayer, cuando inicié este curso catequético, pues fue abruptamente interrumpido. Lo que pasa es que tengo mi bebé y mi bebé pues me tiró la tablet. Pero seguiremos en el punto donde me quedé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de las 4 características de la iglesia, de nuestra iglesia, de la única que hemos visto, ¿verdad? Las características es la iglesia, primera característica de la iglesia es que es una, no hay otra. Fundada por nuestro Señor Jesucristo, un solo Dios, un solo Señor, un solo altar, un solo pueblo. Entonces, pues, nosotros creemos firmemente que la iglesia es una, ¿verdad? Fundada en Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza invisible. Nosotros, cada uno de los bautizados, somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia nos enseña que Cristo es la cabeza, nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, hermana que me escuchas, somos parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir que nosotros somos la iglesia. Nosotros, no es el edificio, nosotros somos la iglesia. Nosotros al incorporarnos a la Madre Iglesia a través del Santo Bautismo, pues pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De esa única iglesia. Ya hablaremos un poquito más adelante acerca de cómo se ingresa a esa única iglesia. Todos lo sabemos, es a través del bautismo, pero vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Vamos a la segunda, con la que me quedé ayer, que es santa. La iglesia es santa. Recordemos muy bien, creo en la iglesia, que es una. Ahora pasamos a la segunda característica, es santa. La iglesia es santa por ti y por mí. No, hermano, la iglesia es santa porque su fundador es santo, porque Jesucristo, nuestro Señor, es santo, y porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, está en la iglesia. Fue derramada sobre la iglesia el día de Pentecostés. Y es el Espíritu Santo el que ministra los sacramentos, el que mueve la iglesia, el que mueve las conversiones, el que hace posible que tú y yo, con el favor de Dios, su gracia, lleguemos a ser santos. Sí, somos un pueblo llamado a la santidad. Cada católico, cada bautizado, cada cristiano católico, apréndanse bien la palabra, cristiano católico. Cada cristiano católico estamos llamados no a ser buenos, estamos llamados a ser santos. La iglesia es santa, ¿sí? La iglesia es santa porque el Espíritu Santo obra sobre ella. Y dice la promesa de nuestro Señor Jesucristo que ni el infierno
podrá con ella. Las puertas del infierno no prevalecerán. Lo cual quiere decir que será como lo es, atacada, pero no prevalecerá. La iglesia es santa. Ojo con la palabra, porque muchos dicen, la iglesia es santa y pecadora. No, mi hermano, no, hermana que me escuchas. La iglesia es santa, conformada por pecadores como tú y como yo. Eso sí, conformada por pecadores, pero la iglesia es santa. La iglesia te santifica a ti y me santifica a mí a través de los sacramentos, ¿verdad? Entonces la iglesia es santa por ese motivo. Pasamos a la tercera característica. Decimos que la iglesia es católica. Ahí sí, vamos a hablar un poquito más acerca de nuestro apellido. ¿Se recuerdan lo que dijimos ayer? Nuestro nombre propio es cristianos, pero nuestro apellido es católicos. Bueno, decimos que creemos en la iglesia que es católica. ¿Por qué? Porque la iglesia, número uno, la palabra católicos, con doble K de kilo, católicos, es una palabra griega que quiere decir universal, ¿verdad? Entonces, universalidad, la iglesia es universal. Quiere decir lo siguiente, hermano, que la misa que se dice aquí en Estados Unidos, en México, en la China, en el Polo Norte, es exactamente la misma. Son las mismas lecturas, ¿verdad? Todo es exactamente lo mismo. Somos universales porque no importa dónde tú te vayas, no importa si tú entras a una iglesia, vas a un país extraño y no hablas ese idioma, el rito siempre va a ser el mismo. Tú sabrás cuándo se está diciendo el gloria, tú sabrás cuándo es el ofertorio, porque la iglesia es universal. Ese fue el mandato del Señor. Vayan y prediquen a todos los rincones de la tierra. Estamos llamados a eso, a ser universales, a que todo mundo, ¿verdad?, oiga hablar de Jesucristo. Entonces nosotros somos universales por esa razón. Además, que si un sacerdote, una monja, un laico, como tú y como yo, empezamos a hablar cosas que no están dentro del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Nos salimos de ese catolicismo, nos salimos de esa unión. Por eso, en casos graves llega a haber excomunión, ¿verdad? Porque no podemos, nosotros no somos dueños de la liturgia. Nosotros no somos dueños de la misa. Es de Cristo. La iglesia es de Jesucristo. Entonces nosotros debemos respetar lo que el Señor dejó. Hagan esto en conmemoración mía. La iglesia está formada, la iglesia está estructurada, ¿verdad? Tenemos una cabeza visible que es el Santo Padre y la cabeza invisible es nuestro Señor. Entonces, dice hermosamente un predicador, si la cabeza está en el cielo, pues el cuerpo está llamado de manera al cielo, ¿no? Somos católicos, debemos estar orgullosos de esos, porque como explicamos ayer, tenemos una línea, ya lo haremos también en otro video de eso, acerca de la línea de los papas, desde Pedro hasta Francisco, y veremos también qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha aportado cada Santo Padre, ¿verdad?, a la iglesia, a la liturgia, que es algo muy rico y muy bello. Nuestra iglesia católica, hermanos, es extensa, es variada, tiene diferentes espiritualidades y todos cabemos en ella. La iglesia, como lo dijo hermosamente el Papa Juan Pablo II, es un hospital de pecadores. Somos pecadores, sí, pero dice el Papa Juan Pablo II, pecadores en camino, no pecadores a quedarse pecadores. Eso es ser católico, hermano. Por eso necesitas conocer tu fe, por eso necesitas tener cimientos, porque hay muchos enemigos de la fe. Me decía a mí el hermano Tomás, que en gloria esté, la ignorancia es atrevida, y a veces el mismo católico ataca su fe. A veces el mismo católico anda sembrando duda. No, hermano, hay que conocer nuestra iglesia. Nuestra iglesia es católica. Pasamos entonces a la cuarta y última característica de la iglesia. Nosotros decimos que creemos que la iglesia es apostólica. Apostólica. ¿Por qué decimos eso? Porque nuestra iglesia viene por imposición de manos
pasándose el poder de ministrar desde los mismísimos apóstoles hasta el día de hoy a los obispos, sacerdotes, diáconos, ¿verdad? Entonces nosotros somos apostólicos. La iglesia, ¿qué quiere decir que es apostólica? Mira, hermano, hermana, que me escuches. Lo importante de eso. Muchos hermanos no católicos dicen, bueno, ¿dónde dice la palabra católica en la Biblia? Y bueno, nosotros debemos responder, bueno, por eso yo digo y yo creo que mi iglesia es apostólica. Mi iglesia no es bíblica, mi iglesia es apostólica. Quiere decir, hermano, hermana que me escuchas, que gracias a la iglesia cristiana católica hay Biblia. Porque fue la iglesia en los concilios, especialmente el concilio de Cartago, en el año 300, cuando se reunió y compiló los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Con oración, ¿verdad? Con asistencia del Espíritu Santo, dijeron, este libro es inspirado por Dios, este no. Este sí, este no, porque había bastantes evangelios, había bastantes escritos, pero no eran inspirados, porque ellos tenían la asistencia del Espíritu Santo y ellos iban discerniendo cuál sí, cuál no. Ya hablaremos también después en otro tema cómo fue que se escogieron esos libros, pero gracias a la Iglesia Católica, la Biblia. No está la frase católica como tal, pero volvemos a lo mismo. El mandato del Señor fue ese: vayan y prediquen hasta los confines de la tierra. Universal. ¿Sí? Vayamos a predicar. Entonces, esas son las 4 características. Pero se me olvidaba, la Iglesia Católica, como no es una iglesia bíblica, volvemos a lo mismo, gracias a la iglesia hay Biblia. La iglesia se mantiene se soporta en 3 bases, que es la Biblia, claro está, pero está la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Es un tema extenso que también lo tocaremos en otro tiempo, pero me interesa que ahorita tú te enfoques en esto. La iglesia se sostiene sobre 3 bases: sobre la Biblia, sobre la tradición apostólica y sobre el magisterio. Las otras iglesias, entre comillas, porque iglesia solamente hay una, las otras iglesias se basan solamente en la Biblia, y si no está en la Biblia no lo creo, y si no está en la Biblia pues lo ponen en duda. No, amigo, no, hermano, nosotros lo creemos por fe, y ya veremos. Yo sé que hay muchos temas, yo ahorita estoy tocando bastantes temas, pero poco a poco, con calma, ténganme paciencia y los iremos desglosando para que usted vaya pues teniendo una claridad acerca de lo que es la iglesia. Pero bueno, ya vimos un poco hacia grandes rasgos, porque tampoco es todo. Nuestra iglesia, nuestra fe es inmensa. Es inmensa. Entonces vamos a ver, o vamos a entender un poco, queremos que entendamos un poco, cómo es que nosotros podemos ingresar a esa única iglesia. Bueno, a esa única iglesia se ingresa a través del sacramento del bautismo. El bautismo es muy importante porque nos hace hijos de Dios, cristianos y herederos de la vida eterna. Gracias a la Santa Madre Iglesia, nosotros podemos merecer la vida eterna por gracia, por un regalo, quiero decir, por un don, pero también pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios a través del bautismo. Quiero detenerme aquí un poquito antes de hablar formalmente del bautismo, para aclarar otra duda que flota en el aire y que muchos hermanos no católicos pues están diciendo a diestra y siniestra, y el católico no preparado pues se lo cree o le mete en duda y no sabe a ciencia cierta si realmente está en la iglesia verdadera, si realmente aquí esa iglesia es buena, esta no, etc. Me quiero detener aquí un poquito. Miren, también quiero aclarar una cosa. Estos enseñanzas catequéticas no es para debatir, es solamente para que el católico interesado en su fe pues se nutra.
Eso es todo. Yo no me interesa debatir con nadie, solamente me interesa que tú, hermano, tu hermana que me escuchas, pues tú, ¿verdad? Aprendas y tú te reafirmes en tu fe. Bueno, ¿en qué me quería detener aquí? Miren, hermanos, la confusión es la siguiente. Dicen, por ejemplo, que no hay que bautizar a los niños porque Jesús se bautizó a los 30 años. Y bueno, dicen ellos lo normal y lo bueno es que se bauticen ya grandes cuando ya sepan, porque Jesús se bautizó a los 30 años. Ok, me quiero detener aquí un poquito. El bautismo que recibió Jesús, el bautismo fue un bautismo de agua. Yo sé lo que estás pensando. Tú vas a decir, bueno, el bautismo también que hace la Iglesia Católica es de agua. Por allá voy. Miren, el bautismo que Jesucristo pues, fue sumergido en las aguas del Jordán fue para ungirlo como Mesías, pero también fue un bautismo de conversión y arrepentimiento, de cambio de vida. Jesús se bautizó en el Jordán, ¿verdad? Para cumplir la profecía de que fue contado entre los pecadores. Fue también en representación del pueblo, el pueblo que falló, el pueblo de Israel. Y Cristo, nuestro Señor, también cuando se bautiza, cambia totalmente de vida, porque jamás del bautizo de Juan para adelante jamás vuelve a ser el carpintero de Nazaret. De ahí comienza y arranca su vida mesiánica. Pero, ¿por qué les digo que me quiero detener ahí? Porque el bautismo de Juan es un bautismo judío, es un rito judío de arrepentimiento y conversión. Eso de ninguna manera es el bautismo de la iglesia. Porque yo los invito a que lean sus Biblias. Hay que desempolvar esas Biblias. En ningún lugar van a encontrar que Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, él bautizaba un bautismo, un rito judío de conversión y arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces, cuando nuestro Señor muere en la cruz, le atraviesan el costado, le parten el corazón y brota sangre y agua, ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia, sangre y agua, ¿cierto? Ya explicaremos también más adelante, porque no los quiero aburrir, qué significa la sangre y el agua. Pero bueno, nuestro Señor muere, resucita, gloria al Señor, resucita, se le presenta a sus apóstoles en el cenáculo y le sopla el Espíritu Santo. Solamente a ellos en ese momento. Todavía no se derramaba el Espíritu Santo en Pentecostés, querido hermano, querida hermana. Solamente a ellos en ese momento les da una efusión del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque los va a preparar para una misión. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí empieza el bautismo de la iglesia. De nuestra iglesia, de la única iglesia. No hay otra, hermano. Entonces, ahí es como comienza el bautismo. Entonces, el bautismo de Juan es un bautismo de agua. Ahora, cuando el Señor los manda a bautizar, les da las palabras que tienen que decir y les dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento es cuando el Espíritu Santo entra en la persona y esa persona pasa a ser templo del Espíritu Santo. El signo visible es el agua, pero lo que realmente ocurre, querido hermana que me escuchas, y lo que ocurrió en tu bautismo y en el mío, es que entró la tercera persona de la Santísima Trinidad y pasamos a ser templos del Espíritu Santo. Un predicador lo decía hermosamente, cuando uno es bautizado, pasó en tu bautismo y en el mío lo mismo que Jesús. Lo mismo. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando se bautizó en el Jordán, bajó el Espíritu Santo sobre él, sobre su humanidad, porque él es verdadero Dios, pero verdadero hombre. Baja en su humanidad y se oye una voz en el cielo que dice,
Este es mi Hijo amado, en quien pongo todas mis complacencias. Querido hermano, querida hermana, esa voz resuena en cada bautismo. Resonó en el tuyo, resonó en el mío. Este es mi Hijo amado, en el que tengo puestas todas mis complacencias. Esa es la hermosura del bautismo, esa es la hermosura de la iglesia. Querido hermano que me escuchas, continuaremos Dios mediante, con el favor de Dios, estas clases catequéticas, para ya en la próxima charla pues hablaremos un poco con más de profundidad acerca del bautismo. Dios me los bendiga, buenas noches y primeramente Dios, nos vemos en otra emisión, en otro video. Pero antes de despedirnos, vamos a guardar esa semilla, ese mensaje que el Señor ha puesto en ti, porque hay personas orando por nosotros, hay personas orando por mí, hay personas orando por ustedes, para que esa semilla del Espíritu Santo pues germine, ¿verdad? Y te haga un hombre o una mujer nueva. Pero hay que cuidarla, hay que regarla, hay que orar, hay que rezar. Yo te invito a que reces todos los días. Yo te invito a que alimentes tu espíritu, a que alimentes esa semillita que ahorita está en tu corazón. Pero por el momento vamos a cerrar, ¿verdad? Así como abrimos con una oración, también cerremos con una oración para proteger ese regalo que hemos recibido, ese hermoso regalo, para que en este momento nuestra fe sea alimentada y nuestra fe crezca en el nombre de Jesús. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por esta gran oportunidad, por este momento que tú me brindas, estar aquí compartiendo con mis hermanos. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por este proyecto, por este llamado que me mandas a hacer, a mí, a mi familia, a mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por esas oraciones, por todas las personas que en este momento están orando por mí, por mis hermanos que están escuchando a través de este video. Gracias, mi Señor. Te pido, Padre, que nos protejas a todos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, haces y harás en mi vida y en la vida de mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.